bajo la mano y ya estamos grabando. Entonces también pues a- eh, hacer como una notica especial para los estudiantes del grupo de la maestra Lady Juliana, recordarles que por favor estén muy, muy atentos a los anuncios porque están pendientes de una información que acordaron con ella en el encuentro pasado. Entonces, que por favor estén muy, muy pendientes a los anuncios entre hoy y mañana para que puedan abordar esa información tan importante que tienen pendiente. También para todos en general, recuerden que tenemos una ruta de comunicación muy importante con la maestra Lady, con el maestro Alexander y también conmigo, que es el correo del curso, los anuncios, eh, para que estemos en constante comunicación para todo lo que se vaya presentando en el desarrollo de nuestros cursos, para que estemos solamente a un clic, a un correo de comunicación y no se sientan solos en este proceso. Entonces, ahora sí, vamos a estar muy atentos, vamos a tomar atenta nota de lo que vamos aprendiendo, de las dudas que se nos vayan generando. Yo voy a estar, maestro Alex, muy atenta del chat, de las participaciones y si se les va generando alguna duda o algo, vamos a escribirla en el chat y luego yo le voy dando como esa realimentación para que usted pueda estar tranquilito allí en su exposición. Entonces a todos y todas, muchísimas gracias por su asistencia y maestro, adelante. Bueno, con mi cordial saludo, permítanme, yo comparto pantalla. Un segundo, por favor. Bueno, hoy vamos a ver el trasfondo del uso de normas APA, pero mediante vía paráfrasis. Es decir, antes de interiorizar normas APA, que será un motivo para una próxima sesión, un próximo encuentro en otro momento, hoy nos vamos a centrar en habilidades de parafraseo, es decir, cómo manejo yo mi propio saber y el de otros en el texto que estoy escribiendo, mediante la citación indirecta, que es el parafraseo. Pero antes de entrar en materia con el parafraseo, veamos algunos rudimentos esenciales de los tipos de citas y de la función que cumple el hecho de que yo cite o le permita a una voz externa ingresar a mi texto. El camino que les propongo para hoy es hablar de intertextualidad, que es el término o el concepto preciso para referirse a la citación. Dos, la importancia de las citas en el discurso académico e investigativo. Citar una estrategia para fortalecer la integridad académica, es decir, mientras usted más cite en su documento, en su texto, menos riesgo va a tener de incurrir en plagio involuntario. Veremos los tipos de citas, funciones discursivas de la citación, tipos de citas, y ahí sí, con ese trasfondo, nos adentraremos en el punto 6 en las citaciones indirectas o paráfrasis. Es lo mismo, son sinónimos. Yo lo llamo paráfrasis, me parece un término mucho más castizo y que nos permite aludir a para, que tiene que ver con dicción, con elemento compositivo y frasis de frase, es decir, lo que va junto a la frase. Y lo que va junto a la frase en paráfrasis es la interpretación y es el análisis que yo hago al citar. Muy importante, siempre que esté citando, debo analizar, debo interpretar y debo comentar la cita. Veremos los tipos de paráfrasis, punto 7. Punto 8, dificultades en la paráfrasis, porque no estamos exentos de transitar en medio de un berenjeral que nos hace difícil llegar a la meta, que es incluir eficientemente las voces de los demás en nuestro discurso, la paráfrasis como un carácter dialógico del lenguaje y finalmente hacemos una ampliación sobre la paráfrasis como tal. Bueno, ¿desde dónde partimos nosotros? Partimos del contexto de la intertextualidad, que es una de las propiedades constitutivas de los textos académicos e investigativos.
y puede definirse como la relación de copresencia entre dos o más textos, o la presencia de un texto dentro de otro cuya forma más explícita es la citación. Entonces aquí viene una primera distinción muy importante, la noción de texto. ¿Qué es un texto? Un texto es una unidad coherente de comunicación que realiza uno o varios propósitos específicos. Esto es muy aleccionador y muy interesante porque quiere decir que la paráfrasis es un texto. O sea, el texto no se define por su extensión, sino que se define por su función comunicativa. Entonces, una paráfrasis es un texto. Es un texto breve, acotado, que yo inserto dentro de otro texto para lograr un efecto comunicativo en el lector. Y ya sabemos que la referencia a la bibliografía previa es fundamental para demostrar que nuestro trabajo está en sintonía con el conocimiento contextual. Eh, Adriana Bolívar, Rebeca Beque y Marta Chiro, tres investigadoras muy importantes en el ámbito de la lingüística, nos dicen lo siguiente: la investigación y la actividad académica en todas las áreas del saber tiene sentido en la medida en que yo tomo posición sobre el tema y sobre la forma en que voy dejando constancia de mi propia voz en los textos. Es decir, si yo tomara unas pinzas conceptuales y sacara todas las citas de mi texto, ¿qué quedaría de mi propio pensamiento? Es una pregunta retórica que no espera una respuesta en este momento, sino una reflexión. Yo debo escribir con mi propia voz y con mi propio posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? Es el lugar que yo ocupo en mi discurso, en lo que escribo. Y recuerden que discurso significa comunicación de ideas. ¿Qué nos dice Susana Gallardo? Que la referencia a investigaciones previas anteriores es un procedimiento central en el discurso académico. Y la citación permite mostrar que la investigación realizada se apoya en el conocimiento alcanzado dentro del contexto disciplinar. Gallardo, 2010, página 50 y 154. Entonces tenemos unas reflexiones iniciales sobre lo que significa citar, sobre lo que significa escribir con voz propia. Claro, durante la escritura, uno de los retos es encontrar la propia voz mediante la intertextualidad, es decir, mediante la citación. Usted no puede permitir que las citas que usted utiliza opaquen, oculten, disminuyan, desplacen su propia voz. No, al contrario, su voz tiene que verse, pero ¿dónde se ve su propia voz? Usted, antes de dar la cita, la anuncia, la contextualiza, da la cita y luego la interpreta y la comenta. Pero estamos en un terreno álgido donde surgen sentimientos y actitudes sobre la intertextualidad, sobre la citación. Entonces aquí yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que más dificultad les da a ustedes a la hora de citar, de ejercer la intertextualidad? A mí, por ejemplo, un asunto que me ha dado especial dificultad, y tengo que confesarlo, es plantear mi propio posicionamiento y mi propia voz. Pero cuando yo entendí que las citas cumplen funciones comunicativas y que yo puedo utilizar a un autor para que me defina un concepto, para que me argumente, para que me contraste una idea, para que me dé contexto, y yo me quedo con la interpretación final, este sentimiento negativo se fue convirtiendo en un sentimiento positivo. Entonces yo quisiera que abriéramos micrófonos en este momento para que socialicemos en 5 minuticos qué sentimientos y actitudes tenemos sobre la citación, sobre la intertextualidad, qué sentimientos positivos, negativos. Adelante, pueden abrir micrófonos. No veo manitos levantadas. O definitivamente, digamos que no nos causa ninguna dificultad el hecho de tener que incluir otras voces en nuestro propio discurso. Bueno, ya veremos más adelante, de No, acuerdo con Charles buenas Lipson. noches, profe. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias. No, pues fácil, si no es, claramente, sobre todo porque Sí, pues uno no está acostumbrado y hacerlo con una norma, pues es mucho más eh, engorroso, sí. Escribir en su propio idioma, como está usted diciendo, en su propia forma,
de por sí no es fácil puntuar la manera como uno habla y expresarlo en texto no es tan fácil, pero a mí particularmente me gusta bastante el ejercicio. Sí, sí, la puntuación es muy importante para darle cabida a las otras voces. Por ejemplo, los dos puntos tienen la función de abrir el discurso referido, es decir, el discurso citado. Cuando ponemos dos puntos, viene una cita directa, usualmente. Aunque los dos puntos tienen Y otras funciones comillas, discursivas. Vienen las comillas con la cita directa o sin comillas cuando es una paráfrasis, cuando es una cita indirecta. Entonces los o dos sea, puntos tienen esa función importante de introducir discurso referido. que es una cita indirecta. Una cita indirecta es que usted, en sus propias palabras, explica lo que la fuente original quiso decir. Es decir, Ok, la cita directa es cuando tú la tomas literalmente tal cual la dijo el autor y la pones entre comillas. ok, Eso es cita directa. sí, Cita indirecta es que tú le quitas las comillas y lo dices, pero utilizando tus con propias mis palabras. propias palabras. Ok, Pero, aunque utilices tus propias palabras, siempre debes dar los datos de la fuente. de todas maneras, De todas maneras, siempre hay que, digamos, atribuirlo a un autor. Y de esa una forma manera de, distinta. sí, y esa forma de atribuirlo es, abres paréntesis, pones el primer apellido del autor, una coma, el año en el que se publicó el texto que estás citando y la página en la que va esa información que tú estás interpretando con tus propias palabras. Si es algo que solo alguien dijo, pero no está escrito, o lo dicho, escrito está, o no necesariamente. No necesariamente, si es algo que alguien dijo en un seminario, en una conferencia, en una clase, en un corredor de la universidad, etcétera, y tú lo quieres citar, lo haces de manera directa, con comillas o sin comillas. Tienes las dos opciones, tú tomas la decisión. Ok, Pero al final, pones entre paréntesis comunicación personal del 1 de octubre del 2025. ok. ¿Por qué comunicación personal? Porque fue algo que tú escuchaste en un seminario, en una conferencia, en una charla, en una clase. Eh, Debe ser, digamos que esas situaciones corresponden a personas, ¿cómo se llaman? Válidas sí, para, son citas válidas, corresponden a fuentes validadas que tú consideras importantes para o incluir en tu sea, propio sí, texto. personas importantes, algo así. Sí, fuentes autorizadas sobre un tema en particular, sí. Ok, sí, sí, ajá. Entonces te queda clara la diferencia entre cita directa e indirecta. Sí, señor, perfecto. Ah, bueno. Muchas Vamos con gracias. Diego. Muchas gracias a ti por tu intervención, muy interesante. Vamos con Diego Mauricio. Eh, Alex, iba Sí. Juan Camilo primero. Juan Ah, iba Juan Camilo, luego Camilo. Diego. Ujú. Ah, bueno, gracias. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Muy bien. ¿Aló? Profe, ¿me escucha? Sí, muy bien. Profe, pues a mí en lo personal, pues para mí las normas APA es algo nuevo, ¿no? Que la verdad cuando, tampoco hace mucho tiempo que estudié, hace 15, 20 años, que hacíamos los trabajos del colegio, pues usábamos las normas Incoterm, creo que era, y ahora con el tema de las normas APA, pues uno no de pronto relacionarse o, o como ir a buscar la referencia y son tantas cosas. Entonces Sí, lo empiezan uno como a confundir, ¿no? Yo creo que lo importante es como leer, cacharrar mucho. Yo en lo personal tampoco sabía que se puede citar demasiadas citas de una sí, película, de un discurso, de un escritor, y la verdad es algo nuevo y es extenso. sí. De un Entonces, esa es mi libro, respuesta ahí. sí, de un Un libro libro, también, un obviamente, artículo de revista, una conferencia, total. un documento en internet, etcétera. Próximamente les vamos a compartir la guía de citación en normas APA que tiene la universidad. Es muy transparente, muy intuitiva y es muy didáctica para seguirla y aplicar los diferentes casos.
Pero aquí hoy no nos vamos a centrar en normas APA, sino en el trasfondo, en la base, que tiene que ver con la manera como manejamos nuestro propio saber y el de otros en lo que escribimos. Bueno, adelante, ¿quién sigue, por favor? Profe, buenas Diego bajó la noches. mano. Profe, Aquí Diego, estoy, aquí estoy. adelante. Y luego va Sandra Milena. Adelante, Diego. Buenas noches. Buenas noches. El ejercicio, tengo entendido, consiste en sentimientos y actitudes sobre la intertextualidad. Sí, Cuando se trata de citar, surgen ciertos pensamientos como los antiguos, los filósofos, eh, observaban y de la observación pues producían su conocimiento. Cuando se trata de citar, uno dice, o en mi caso, algunas veces que he tenido que citar, pienso, es como repensar y repensar lo que otros ya han pensado. Entonces, a veces se tiende a decir como que no tiene sentido producir un texto si estoy repensando lo que otros ya han dicho. ¿Sí? Es como el sentimiento que surge cuando se habla de la citación. ya, sí. ¿Qué tan original soy yo en lo que escribo? Sí, señor. Bueno, Roland Barthes, un semiólogo francés, nos dice que todo texto siempre es el segundo texto. Es decir, no hay un texto primero ni un texto cero. Partimos de un segundo texto porque siempre nos estamos apoyando en otros para producir nuestro propio conocimiento. Por eso se dice que el conocimiento es acumulativo. Yo lo que aprendo lo aprendo de otras fuentes teóricas, disciplinares e investigativas que leo y que trabajo en la formación profesional. Entonces siempre estamos partiendo de la intertextualidad, es decir, un entramado de textos relacionados en un o en otro texto. Siempre partimos de esa red de significados, esa red de conocimiento en la que yo me apoyo para hacer avanzar mi propio conocimiento. ¿Qué dicen los expertos en citación? Que a medida que usted va transitando por su proceso formativo en la universidad, al comienzo uno tiende a ser muy reproductivo del saber de otros, pero en la medida en que uno va pensando, va discerniendo, se va formulando preguntas, uno deja de ser tan reproductivo del saber de otros y se convierte en reconstructor del saber de otros. Es decir, uno se atreve a interpretar, a analizar y a reflexionar a partir de lo que otros plantean. Y yo los cito precisamente en mi texto para luego comentarlos. Ese es el detalle, ese es el truco. Involucrarlos en mi texto para luego citarlos y luego comentarlos e interpretarlos. Así, yo practico ese repensar que tú llamas, que se vuelve muy productivo para hacer avanzar el conocimiento. Bueno, ¿quién más tiene manitos levantadas? Sandra, me Seguía parece. Sandra, sí. Y ya nos bajaron la otra manito. Seguía Sandra. Perfecto. ¿Me Hola, Sandra. escuchan? Aló, hola, ¿me Hola, te escucho, escuchan? Sandra. Sí. Profe, no, lo que han dicho los demás compañeros, de la forma como uno debe aprender a citar en el momento de estar tanto interactuando como en los trabajos escritos. Que ya la mayoría de los compañeros han dicho todo. Bueno, perfecto, sí. Digamos que la escritura académica tiene una serie de características. Es muy prescriptiva, es muy normativa, debe ser coherente, debe ser cohesiva. Coherencia es que internamente el texto esté unido mediante bisagras, y esas bisagras son los conectores del discurso. Coherente es que un texto cumpla su propósito comunicativo. Y la intertextualidad, o sea, la citación, es otra de las características de los textos académicos e investigativos. En nuestra época actual, no hay texto académico que no recurra a la citación. Fíjense ustedes la importancia entonces de citar adecuadamente en nuestros textos las fuentes que estamos utilizando para hacer avanzar nuestro propio planteamiento, nuestras propias aseveraciones y aserciones sobre un tema en particular. Bueno, muchas gracias por los aportes.
muy interesantes. Resumamos un poco. Ah, bueno, Juan Carlos Neira tiene la manito levantada. Alex, qué pena. Sí. Henry y Paula, yo creo que ya como para que puedas Bueno, está continuar. bien. Sí, que tenían hace Sí. rato con la manito levantada. Henry y No, es que Paula. no los vi, Bueno, claro que sí. Ujú. gracias, buenas noches, profe. Mi nombre es Henry Puliarín. No, pero usted acaba de responder mi pregunta porque yo iba a preguntar sobre el punto 2 que dice la importancia de las citas en el discurso académico e investigativo. Dice, cita una estrategia para fortalecer la integridad académica. Lo que usted Sí, acaba de decir me da respuesta a la duda que tenía aquí en cuanto a la estrategia. Es una estrategia, puede ser personal, que lo importante es que profundice y ayude como a fortalecer el tema que estoy tocando, ¿cierto? Fue lo que usted acabó de decir. sí. Estamos totalmente de acuerdo. La citación es una estrategia para fortalecer la integridad académica. Mientras más cite, menos riesgo tengo de incurrir en plagio. Y mientras más cite, quiere decir que he leído y que conozco el tema. Ok, profe, muchas gracias por la respuesta. Gracias. Gracias por la pregunta. Profe, una pregunta. Bueno, yo sé que Sí, habla de, o sea, de que estamos basándonos en un texto, ¿verdad? Y que a medida que vamos avanzando en la carrera, pues vamos teniendo más énfasis de pronto en lo que nosotros mismos estamos pensando y no necesariamente en el texto como tal en el que nos hemos venido basando desde antes. Pero sí. ¿y qué va pasando, por ejemplo, si yo empiezo a escribir y también hace parte de mi experiencia, de lo que yo vivo o de lo que yo hago? Sí, cuando de pronto lo compare con un texto o algo, pues verdad, igual se cita el texto, se cita donde lo saque, pero eso cómo vendría a ser, porque no necesariamente es que algo que yo escriba sea porque lo haya visto, lo haya estudiado, sino de pronto porque lo he vivido, o cómo funcionaría ahí, no sé. Bueno, tú aludes a una categoría aristotélica que tiene que ver con el discurso. Tenemos el etos, el patos y el logos. El etos es la credibilidad del orador, la credibilidad que el orador o el escritor despliega mediante su experticia y su experiencia personal. El patos es involucrar emocionalmente al auditorio con el texto que yo estoy escribiendo. Y el logos son los recursos más racionales, más demostrativos, como los ejemplos, las explicaciones, las definiciones, las argumentaciones, etc. Entonces, tu pregunta se ubica en el etos, que es la credibilidad del orador. Yo tuve una estudiante de maestría en educación en un seminario que di en la Universidad Francisco de Paula Santander a nivel de maestría sobre escritura académica. Y el trabajo de grado de ella, de su maestría, era la enseñanza a niños de primaria en situaciones de conflicto. Y ella me decía, profe, yo no encuentro literatura sobre el tema porque es un tema muy poco explorado. Pero yo llevo 20 años trabajando en una escuela rural muy alejada del casco urbano, donde hay situaciones de conflicto entre bandos enfrentados. Y a veces no podemos bajar por la remesa o nos avisan cuando va a haber enfrentamientos para escondernos. Entonces yo le decía, ya tú tienes el etos, es decir, escribe desde tu propia experiencia y escríbelo en primera persona y de manera personal. Entonces, la misma invitación te hago frente a la pregunta que planteas. Se puede escribir en primera persona. La escritura académica es altamente expresiva y retórica. Retórica es argumentativa. Puedes hablar de tu propia experiencia, de tu etos, de tu experticia y de tu posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que el sujeto escribiente ocupa en su propio discurso. Y de paso va citando algunas fuentes que consideres importantes para sostener, desarrollar y hacer más aumentativo tu tema. Entonces esa sería mi recomendación. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra intervención. No, ya, eh, Bueno, perfecto. yo creo que mejor avanzamos. Ya ahorita damos espacio para otras preguntitas. Bueno, entonces nos quedamos con esta idea. La citación es central en la comunicación del conocimiento. Y sin duda alguna hay consenso en la comunidad universitaria y editorial con respecto a que las dimensiones textuales que más dificultades generan durante la escritura son la citación y la referenciación.
¿Cuál es la diferencia entre citación y referenciación? La citación es la alusión que yo hago dentro de mi texto a una fuente en particular, de manera directa o indirecta. Y la referenciación es la lista de referencias que yo ubico al final de mi texto, es lo que llamamos bibliografía, pero el término correcto son referencias. En todo caso, se trata de actividades discursivas para la construcción del conocimiento, conocidas como intertextualidad. Bueno, ¿cuál es la importancia de las citas en el discurso académico? ¿Cuál es la importancia? Charles Lipson, en su libro Cite Right, nos dice que hay varias razones para citar adecuadamente los materiales y recursos que utilizamos en nuestros trabajos académicos. Por ejemplo, dar el crédito al trabajo e ideas de otras personas, así estemos o no de acuerdo con los planteamientos de ellos. Mostrar a los lectores, es decir, a otros investigadores, profesores o compañeros de estudio, los materiales en los cuales basamos nuestro análisis, estilo, prosa, es decir, escritura, resultados y conclusiones. Guiar a los lectores de manera clara y directa al material que hemos citado. Esta es la función de la lista de referencias. Guiar de manera clara al lector al material que hemos citado y consultado. Las citas revelan la calidad y pertinencia de las fuentes. Es decir, yo tengo que hacer aduana. Yo no puedo permitir que cualquier voz, que cualquier autor entre en mi texto. Yo debo ser selectivo y escoger muy bien quién me va a definir un concepto, quién me va a ayudar a resolver una cuestión, quién me va a argumentar, quién me va a plantear un contraste, quién me va a ofrecer una perspectiva novedosa, quién me va a interpretar el tema. Y yo me quedo con el análisis final. La citación, repito, es una estrategia para fortalecer la originalidad e integridad en la escritura académico-investigativa. Yo recomiendo mucho que utilicemos fichas de lectura y escritura como las que vemos en pantalla. Esto se puede diseñar en Excel o en Word. En la parte superior de la ficha ponemos la referencia completa de la fuente que estamos consultando. En intertextualidad es el lugar donde yo parafraseo, hago citaciones directas, cortas o extensas, donde yo resumo, generalizo, abstraigo, interpreto, comento, analizo, contrasto y defino de la mano de los diferentes autores que he venido citando en mi texto. Luego viene una casilla para hipótesis, supuestos, ideas centrales del texto. Luego viene la opción de palabras y expresiones clave y luego observaciones personales e interpretación. Bueno, dicen algunos expertos en escritura académica que leer en la universidad y no escribir es una pérdida de tiempo. Es decir, lea y lleve lo que lea a fichas de lectura y escritura como la que ven en pantalla, porque la ficha te permite objetivar y sistematizar el conocimiento que estás adquiriendo en la universidad y de paso te permite citar adecuadamente. Este es un ejemplo de un inicio de una ficha de escritura que he venido elaborando precisamente sobre el tema de la escritura. Es una ficha que tiene dos fuentes y aquí en intertextualidad yo comienzo a citar a una de las fuentes. La escritura es sin lugar a dudas una faceta fundamental en el crecimiento de los estudiantes universitarios, siendo una de las habilidades productivas centrales. Pero, a pesar de su importancia, la escritura es la habilidad más desafiante entre los estudiantes. Adelante, Paula. Profe, buenas noches. Buenas noches, Paula. Profe, yo tengo una duda muy corta. En otro trabajo yo tuve que hacer una cita y me pedían que lo hiciera referente a las normas APA. Entonces, pues yo me orienté en internet y me dice que debe de ser cuando uno cita a los autores por orden alfabético. Entonces, en este caso yo veo que usted en la segunda citación empieza la C, F y la A. En este caso, ¿cómo sería o cómo es el orden correcto, profe? Bueno, para mi ficha de investigación, yo no lo hice en orden alfabético, sino por orden de lectura. Yo primero leí a Duhon y a Chen, y luego a Cardon y a Fleischmann y demás colegas. Pero, cuando tú vayas a poner tu lista de referencias en tu trabajo académico, eso sí debe ser en estricto orden alfabético.
Entonces primero iría Cardon y luego Duon y Chen. Muy importante esa anotación que tú haces, porque sí debe ser en orden alfabético, la lista de referencias final en estricto orden alfabético. Muchas gracias, profe. Para Con los mucho trabajos gusto. que tengamos que hacer aquí en la Sí. universidad. Y en general en todo el contexto académico. Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, ¿qué es el plagio? El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como propias. Es negar el crédito a los autores cuando se debe dar. Entonces, si yo tomo una imagen de internet, debo citar la fuente. Si yo tomo una cita directa de un autor, debo dar los datos de la fuente. Y si es una cita indirecta, en mis propias palabras, también debo dar los datos de la fuente. O si es una idea planteada por otro autor, debo atribuirle la idea a ese autor. Y siempre se hace en citas directas poniendo los apellidos de la fuente, en este caso son dos autores o autores, el año y en lo posible la página cuando es una cita directa. Para paráfrasis, la APA recomienda que se ponga el número de página, es una recomendación. Yo usualmente lo hago, en esta no lo hice, pero usualmente siempre pongo el número de página que resulta muy útil para ir a la fuente original y contrastar la información. Por eso es muy importante la ficha bibliográfica porque te permite manipular eficientemente los datos de la fuente y los datos de la cita que estás trabajando. Bueno, entremos un poco en el terreno de las citas. ¿Qué son las citas? Pero antes de entrar al tema, démosle la palabra a Sandra Milena. Profe, ya una pregunta. Cuando uno está haciendo, por ejemplo, un ensayo, dentro del ensayo uno también puede colocar el nombre y la fecha de la persona sin necesidad de ponerlo como citación, o es necesario. Ah, bueno, eso se llama cita integrada, que tú sacas al autor del paréntesis y lo pones a decir algo. Entonces tú dices, Exactamente. Gómez plantea que las citas son fragmentos textuales que pueden ser literales, breves o extensos o adaptados que se toman de una fuente. Eso también es Y válido. sí, también es válido hacerlo de esa manera. Tú puedes decir, el profesor Álvaro Díaz Rodríguez en su libro Retórica de la Escritura Académica dice que un elemento importante de argumentación es la calidad en la escritura por parte de los estudiantes. 2008. Y cierras con el año y con la página 2008, página 27. Eso también se podía hacer. Ok, profe, gracias. Bueno, la cita, sea literal o un parafraseo o indirecta, debe ir acompañada siempre de datos tales como autor, año de publicación y página. También las imágenes, gráficos y tablas que sean tomadas de otros trabajos deben llevar citación. Y veamos algunas funciones discursivas de la citación. Yo puedo utilizar, este es un mapa de la citación y de la intertextualidad, pero nos vamos a centrar en la parte intermedia, funciones discursivas de la citación. Yo puedo utilizar una cita con mayor foco en la atribución o reproducción, es decir, me adhiero a los planteamientos de la fuente. Yo puedo recurrir, punto 2, a la función comunicativa de la citación de tipo conceptual o procedimental. Citar a una fuente para que me indique un procedimiento o me defina un concepto. Yo puedo hacer una función comunicativa de la citación de carácter polifónico, es decir, recurro a varias voces, a varias fuentes, para que me sustenten una perspectiva o un punto de vista. Gómez 2008, Gutiérrez 2025, Álvarez 2017 plantean que, o función comunicativa de la citación de carácter valorativo, yo puedo citar una valoración que un autor hace de un determinado tema. O función comunicativa de la citación orientada a explicitar la revisión de antecedentes, estado del arte o de la literatura. O función comunicativa de la citación orientada a identificarse y adherirse a comunidades discursivas específicas. O función comunicativa de la citación relacionada con el listado de fuentes consultadas y citadas. Es decir, aludo a las fuentes que estoy citando en mi texto en general.
Fíjense que estas funciones comunicativas, que son 7, yo las defino, yo las utilizo y las distribuyo a lo largo de mi texto. Entonces yo le digo a un autor, venga señor autor, y usted me va a definir un concepto. Venga usted autor X, Y, Z y me va a plantear una valoración. Venga usted señor autor y me va a plantear antecedentes y estado de la cuestión o estado del arte. Y les voy asignando funciones comunicativas para que me hagan avanzar el texto. Eso se llama manejar las diversas voces. Yo soy el director de orquesta y le voy dando entrada a una voz en determinado momento para que realice una función discursiva específica. Cuando digo función discursiva me refiero a comunicación de ideas y de planteamientos. Todas las citas en general tienen verbos de reporte. Esos verbos de reporte pueden ser verbos de discurso, verbos de investigación y verbos abstractos. Ejemplo, verbos de discurso. Gómez propone, Gómez plantea, Gómez expresa, cita, define, señala, dice, afirma, explica, indica, presenta, manifiesta, refiere, considera, subraya, ilustra, anota, expone, menciona, formula, reporta, sostiene, habla, describe, comenta, enfatiza, destaca, concluye, recomienda y argumenta. Estos son verbos de discurso, verbos de comunicación, que van al comienzo de la cita y tienen toda la fuerza comunicativa del enunciado. O yo puedo utilizar verbos abstractos y cognitivos como Gómez da a entender, Gómez asume, Gómez utiliza, Gómez asocia, interpreta, agrega, revela, vislumbra, recuerda, muestra, inspira, conoce, abre y entiende. O si yo quiero darle a mi texto un enfoque más investigativo, utilizo más verbos de investigación. Por ejemplo, Gómez analizó, Gómez delimitó, Gómez encontró, Gómez caracterizó, Gómez realizó, Gómez halló, Gómez recogió, Gómez catalogó, seleccionó y evaluó. Tipos de citas más comunes. Los tipos de citas más comunes que tenemos son la directa, que puede ser breve o extensa. Breve es la que tiene hasta 39 palabras o unidades léxicas. Extensa la que tiene de 40 palabras en adelante. También tenemos la cita indirecta o el parafraseo. Y tenemos la cita de cita. Veamos las citas directas cortas. En el manual de la APA, las citas directas cortas tienen menos de 40 palabras. Se insertan en el texto y se encierran siempre entre comillas dobles. Ejemplo de cita directa corta. Entonces, miren que lo que está en azul es la cita directa corta, tiene menos de 40 palabras. Pero la estructura que yo les recomiendo que sigan es la siguiente. Lo que está en rojo es un contexto que yo doy, es un contexto de mi parte. Es un aporte mío como escritor de ese texto. Luego viene un conector. Y después del conector viene la cita directa. Cierro comillas y hasta ahí llega la cita directa. Y luego vienen los datos de la fuente, primer apellido, año y página. Entonces el contexto que yo doy es el siguiente. La citación no solo es la utilización en un texto del conocimiento previo que se tenga de otros textos, es también una estrategia retórica al servicio de la orientación y finalidad discursiva que tengamos. Así viene el conector y viene la cita directa. Mientras escribimos, nos responsabilizamos o no del contenido proposicional de nuestros textos y señalamos de manera explícita nuestra actitud y compromiso ante el conocimiento. Entonces yo les recomiendo que sigan esta estructura: contexto, conector, cita directa y datos de la fuente, para pautear de mejor manera nuestros textos. Este es un ejemplo de una misma cita, pero con los datos de la fuente desagregados de forma estratégica. Por ejemplo, la citación se puede realizar de varias maneras, como se muestra en los siguientes casos. En general, se asume que la escritura académica y científica es una habilidad básica que se logra durante la formación universitaria. Hasta ahí llega el contexto. Sin embargo, viene el conector y viene la cita directa corta, la alfabetización lingüística superior.
del discurso especializado no está suficientemente consolidada. Cierro comillas y dentro de paréntesis siempre debo dar estos tres datos. Primer apellido del autor con mayúscula inicial, coma, año en el que se publicó ese texto, coma y número de página. No se pone PP ni PAG, sino P, minúscula. O si yo le quiero dar más fuerza al autor, lo saco del paréntesis y lo pongo a dialogar. Entonces yo digo, de acuerdo con Parodi 2008, la escritura es tal y tal cosa, viene la cita directa corta y cierro con la página respectiva. O si yo le quiero dar más preeminencia al año, comienzo indicando el año. En el estudio de 2008, Parodi argumenta tal cosa y cierro con la página. ¿Sí ven cómo puedo yo desagregar los datos de la fuente? ¿Sí queda claro? Y queda claro cómo presentar los datos del autor que estoy citando. Sí, profe, sí, profe. Así es, Ah, profe, bueno, así es. perfecto. Pero no embarrarla tanto en los trabajos. No, es sencillo. Y una vez usted hace la primera citación, las demás se hacen de la misma manera. Ok. ¿Qué son las citas directas extensas? Tienen más de 40 palabras. Se ubican en un bloque independiente del texto, sin comillas y dejando una sangría al lado izquierdo de 2.54 centímetros. Este tipo de citas deben contener la ortografía, la gramática y la puntuación de la fuente original, y se deben proporcionar siempre los datos de la fuente, autor, año y número de página. Ejemplo de cita directa extensa. Según lo plantean, miren que aquí está el verbo de discurso, plantear. Según lo plantean Sánchez y Mesa 2010, viene la sangría del lado izquierdo de 2.5 centímetros y viene la cita y la cierro con la respectiva página. Esta es una forma de presentar citas directas extensas. ¿Por qué no lleva comillas? Porque ya está destacada tipográficamente con la sangría que tiene al lado izquierdo. Cita de cita. La cita de cita es, Gutiérrez dice que González plantea. Estas citas deben utilizarse con moderación. Solamente debes utilizarlas cuando el texto ya no se imprime, no se puede encontrar en Internet o no está disponible en español o en algún idioma que conozcamos. Agregue la fuente secundaria en la lista de referencias y en el texto indique el nombre del trabajo original y cite la fuente secundaria. Ejemplo. Con respecto a la escritura como instrumento o invención, es importante mencionar que, y viene una cita directa, Platón consideraba la escritura como una tecnología. Eso lo dice Walter Ong en 1984 en la página 84, pero como se citó en Calzamiglia y Tuzón, es decir, yo me encontré a Walter Ong dentro de un libro que publicaron Calzamiglia y Tuzón. Ellas lo citaron a él y yo lo quiero citar a él también. Entonces yo digo, Ong, 1984, página 84, pero como se citó en estas dos fuentes, en estas dos autoras, Calzamiglia y Tuzón, 2008, página 16. Y en la lista de referencias final pongo la fuente secundaria, Calzamiglia, Blanford y Tuzón Valls, Las cosas del decir, Manual de análisis del discurso. Ahora sí, hablemos un poco del parafraseo. Esta es una definición de 1780, perfectamente vigente para los fines conceptuales que nos proponemos. Parafrasear es explicar de diversos modos una misma sentencia, es decir, la paráfrasis tiene mucho de explicación y de interpretación. Paráfrasis, la explicación que se hace de una sentencia por otra que es más fácil de entender y percibir. ¿Y qué es el parafraste? Es quien interpreta o expone algún texto o escrito obscuro. Una paráfrasis, esta es una cita directa extensa, yo la pongo entre comillas para que se sepa que es una cita directa extensa. Una paráfrasis es una reformulación de un texto o pasaje usando diferentes palabras. Su propósito es clarificar el significado del texto original, hacerlo más accesible o adaptarlo a un nuevo contexto sin cambiar su esencia. A diferencia de un resumen que reduce el contenido a sus puntos esenciales,
Una paráfrasis mantiene la misma longitud aproximada del original y sigue su estructura y detalles. Hay dos tipos de paráfrasis. Tenemos la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. Hay autores que dicen, usted no debe utilizar paráfrasis mecánicas, mientras que otros autores dicen que las paráfrasis mecánicas son importantes. O sea, eso está en discusión y no lo vamos a resolver nosotros, sino que tenemos los dos puntos de vista. Pero lo cierto del caso es que tenemos dos tipos de paráfrasis. ¿Qué es la mecánica? Consiste en cambiar las palabras del texto original por sinónimos y hacer ajustes mínimos en la estructura gramatical. Es un método más literal y cercano al texto fuente con el objetivo de mantener el significado original lo más intacto posible. ¿Qué es una paráfrasis constructiva? Implica una reescritura más libre del texto original, donde usted reestructura las oraciones y utiliza diferentes expresiones para transmitir las mismas ideas. Este tipo de paráfrasis puede cambiar más significativamente la redacción siempre y cuando se conserve el sentido y la intención del texto original. O sea, la primera es muy sencilla, tú cambias unas palabras por otras, mientras que en la segunda, la constructiva, tú subviertes el orden de la oración inicial, haces cambios sintácticos y semánticos, haces una reestructuración profunda de lo que el autor quiso decir y lo explicas en tus propias palabras. Recuerde que la paráfrasis es explicación y ampliación de una forma más directa y más sencilla de entender que el texto fuente y debe conservar aproximadamente la misma longitud del texto original. Ambos tipos de paráfrasis buscan evitar el plagio y fomentar la comprensión del contenido, aunque la paráfrasis constructiva tiende a ser más común en contextos educativos y de investigación, donde se valora la capacidad de reinterpretar y explicar conceptos con palabras propias. Es decir, hay autores que plantean que la paráfrasis reconstructiva o constructiva exige más esfuerzo cognitivo por parte del estudiante. Veamos un ejemplo. Texto original. El rápido desarrollo tecnológico ha transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos y accedemos a la información. Si yo quisiera hacerle una paráfrasis mecánica a esta cita directa, me quedaría de la siguiente manera. El veloz avance tecnológico, por rápido cambio a veloz, por desarrollo cambio a avance, por transformado, pongo la palabra ha cambiado de forma drástica, por radical, la manera en que nos comunicamos y obtenemos información. Fíjese que cambio tan solo unas palabras por otras. Pero si yo quisiera hacerle una paráfrasis constructiva, cambio el orden de la oración y meto nuevos elementos. Los avances en la tecnología han revolucionado nuestra forma de comunicarnos y de buscar información. Esa sería una paráfrasis constructiva. Ambos tipos de paráfrasis son válidas desde mi punto de vista y me ayudan a evitar el exceso de citas directas literales, es decir, entre comillas o citas directas extensas también. Recordemos que en la paráfrasis mecánica se reemplazan palabras por sinónimos y se realizan cambios mínimos en la estructura de la oración, mientras que en la paráfrasis constructiva se reestructuran las oraciones y se usan expresiones diferentes manteniendo el mismo significado esencial del texto original. Para ir finalizando, dificultades en la paráfrasis. La paráfrasis se utiliza comúnmente a nivel académico y se supone que los estudiantes saben cómo parafrasear. Esta creencia conduce a una falta de instrucción sobre los elementos y técnicas centrales para parafrasear adecuadamente. A menudo los estudiantes sobreestiman sus conocimientos y habilidades para realizar esta tarea correctamente. Es decir, a veces sobreestimamos nuestras propias habilidades para poder citar adecuadamente. La incapacidad para parafrasear bien está vinculada al plagio académico, una preocupación creciente en las universidades. Los estudiantes que no parafraseen correctamente cometen plagio involuntario. Muchos de ellos asumen que cambiar algunas palabras o el orden de la oración constituye una paráfrasis correcta. Estos autores, Cortés Vera, García y Gutiérrez, no están a favor de la paráfrasis mecánica. Ellos prefieren la paráfrasis reconstructiva. Yo soy de la idea de que la paráfrasis mecánica ayuda mucho a pautear el orden de los textos.
Una razón por la que parafrasear es importante en la escritura académica, como en trabajos de investigación o ensayos, es el hecho de que muestra evidencia de que los estudiantes leen y comprenden un texto determinado. Autores como Cepeda et al. ¿Qué quiere decir et al? Et al es un latinismo que quiere decir y otros. Se escribe et sin punto después de él, se escribe al con punto después de al y quiere decir Cepeda y otros. Es decir, hay varios autores. 2013. Sostienen que existe una relación importante entre el parafraseo y la capacidad de comprensión de textos. Debido a esta relación, un estudiante capaz de escribir paráfrasis complejas tendrá una mayor comprensión de textos complejos. Es decir, aquí hay una correlación. Mientras más tenga yo capacidad de parafrasear, más capacidad de lectura crítica y de interpretación voy a adquirir. Ese es el supuesto de estos autores, y yo creo en ese supuesto. La paráfrasis es un carácter dialógico del lenguaje. En general, la citación como actividad discursiva se inscribe en lo que la lingüística ha denominado el carácter dialógico del lenguaje, que de acuerdo con Calzamigla y Tuzón, miren que yo puedo sacar a los autores del paréntesis y ponerlos a decir algo. Indica que en el texto no hay un único sujeto hablante escribiente, sino que hay varios. En un texto confluyen múltiples hablantes y escribientes, y esos múltiples hablantes y escribientes son las citas que yo involucro, que yo convoco, que yo llamo y que yo inserto en mi texto. Eso se llama las diversas voces, mediante procedimientos tales como el estilo indirecto o paráfrasis, en el cual el autor ejerce un acto de habla, introduce, reinterpreta y adecúa a sus intenciones o propósitos comunicativos el discurso de otro, desde su propio contexto deíctico como un único locutor. ¿Qué es un contexto deíctico? Es el contexto de las señales que yo ofrezco en mi texto. Y ya finalizo con esta breve ampliación sobre la paráfrasis. Por ello, en la cita indirecta se transmiten ideas y afirmaciones que reflejan la comprensión del autor, pero no las palabras originales o literalidad. Beiserman 2009 y Mesa 2013. En las citas indirectas, la información reportada no es literal, sino que ha habido alguna de estas actividades discursivas: un parafraseo, una síntesis, un resumen, una alusión o un comentario a los planteamientos de un autor. Es decir, no hay una reproducción exacta de las palabras originales de la fuente. Lo anterior indica que la citación indirecta requiere un alto nivel de competencia comunicativa en el ámbito investigativo y disciplinar. Y ya cierro con esta vuelta al inicio, que es la definición de paráfrasis. Tenemos el elemento compositivo para, que significa junto, al margen de. Y tenemos un segundo elemento que es frasis, paráfrasis, que significa dicción, elocuencia y estilo. Paráfrasis lo entendemos como parte añadida a un texto con explicaciones o aclaraciones. Es decir, es más fácil para uno como estudiante utilizar citas directas cortas, porque simplemente pongo la cita allí. Pero si yo utilizo una paráfrasis, quiere decir que debo interpretar, debo añadir explicaciones y aclaraciones, debo recontextualizar a la fuente y reexplicarla, lo cual exige un trabajo cognitivo valioso e importante y me aproxima a un nivel alto de lectura crítica. Entonces, por eso mi invitación, estimadas y estimados estudiantes, es a parafrasear y a combinar con citas directas cortas y extensas. F. Paráfrasis, explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro e inteligible. Traducción, en la cual se imita el original sin verterlo con escrupulosa exactitud. Es decir, cuando yo hago una paráfrasis, algo estoy cambiando de la fuente original, porque estoy utilizando mis propias palabras y mi propia perspectiva. Finalmente, paráfrasis, frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con palabras diferentes. De lo anterior se desprende que la paráfrasis se relaciona con actividades discursivas como explicar,
o hacer comprender en las palabras de quien escribe, pero explicitando el origen de los planteamientos. Bueno, estas eran unas reflexiones que quería traer a colación en relación con la paráfrasis y su manera de insertarla o ponerla eficientemente en el texto. Fíjense que no hemos hablado de norma APA, sino de paráfrasis, lo que va junto a la frase, lo que exige explicación, dicción, reinterpretación y reflexión, para que lo tengamos presente. Y recuerden que en la paráfrasis siempre se deben dar los datos de la fuente al final, entre paréntesis, apellido del autor, año y página. Siempre anoten esos 3 elementos cuando estén haciendo revisión de la literatura. Bueno, yo dejo hasta aquí y abrimos micrófonos por si hay algún aporte final. Claro que Muchas sí. gracias, profe, muy interesante. Claro que sí, Ale. La Muchísimas, comunicación muchísimas gracias. del lenguaje es una maravilla. Excelente, excelente. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a dar entonces la palabra. Gracias, profe, Juan interesante todo lo que dijo. Juan Carlos levanta la mano y luego Meili. Entonces, Juan Carlos, adelante. Sí, muy buenas noches, profesor. Buenas Yo noches. tengo sí, con respecto al tema, yo tengo una curiosidad. Por ejemplo, los libros, los escritores que publican los libros, ellos se basan en otras citas de otros autores para publicar sus libros, o simplemente esas citas son sacadas de ellos. Tengo esa curiosidad, profe. ¿Usted me puede Bueno. pues, responder esa duda, por favor? Sí, hay un axioma en lingüística que nos dice que el discurso referido es un universal del lenguaje. Es decir, siempre estamos reproduciendo las palabras de otros, incluso en la conversación coloquial cotidiana. Ve, mira lo que dijo el conductor esta mañana cuando me monté en el bus. Sí, supiste lo que dijo el docente al terminar la clase. Siempre estamos citando, solo que en los textos se hace de acuerdo con unas reglas. Y los escritores de textos, incluso en la literatura, que se supone que es más de la imaginación, de la creación propia, de la subjetividad del autor, también vamos a encontrar discurso referido, discurso multicultural, alusión a otras fuentes, alusión a otros autores. Y en el ámbito que nos atañe, que es la escritura académica, los libros de escritura académica o los libros escritos por académicos tienen un alto grado de citación, directa e indirecta o mediante paráfrasis. Es un universal del lenguaje y una de las características centrales de los textos académicos es la intertextualidad, es decir, la comunidad académica te va a exigir que involucres, que desarrolles y propongas citas en tu texto. O sea que efectivamente ellos sí se basan en Sí, otros autores para plasmar y complementar más sus ideas, sus ya, escritos. sí, y hacer avanzar el conocimiento. Sí, Gracias. totalmente. Con mucho gusto. Gracias Bueno. por la pregunta. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Meili. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues realmente en sí, como en la clase, no tengo ninguna pregunta. Muchas gracias, entendí mucho, pero estuve revisando en la tarde el curso y hay una tarea que es de el encuentro. Es como la actividad 5, que es la cátedra académica Monseñor Jaime Jaramillo, y dice uno de los pasos que debemos inscribirnos. ¿Y dónde podemos encontrar el enlace para inscribirnos en esta actividad? Bueno, Meili, sí. Anteriormente se hacía inscripción para la cátedra, pero ya es
de pronto nosotros quitar ese detallito porque ya no hacemos inscripción, sino que directamente para la cátedra, Monseñor, se pueden conectar directamente en las transmisiones en vivo, que es a través de Facebook y a través de YouTube. Ahí en la misma CAR están los enlaces. Entonces no te preocupes, ya nosotros vamos y revisamos ese detallito porque en los bloques pasados siempre había una inscripción, pero ya se va a hacer conexión directa en los en vivo que hace la institución. Entonces no te preocupes por ese detallito. ¿Listo? Y esa información Bueno, para todos, porque yo me imagino muchísimas que gracias. otros también tienen la misma duda, entonces hacemos esa aclaración para todos. ¿Sí? Quiero entonces agradecerle al maestro Alexander por esta formación tan al detalle que nos presentó sobre el parafraseo, muy útil para todos en este proceso de habilidades comunicativas y en este proceso de formación en pregrado y de pronto si tenemos algunos acá de posgrado, maravilloso porque nos da como esa visión de cómo hacer ese parafraseo y de cómo construir nuestros textos. Esto es fundamental. También queremos invitarlos a participar en el tercer encuentro sincrónico dentro de 8 días. El tema es la comunicación asertiva para que estén así igual de activos, participando en estos ejercicios, en estos encuentros de los 3 grupos que es tan maravilloso porque nos gusta compartir, nos gusta co-crear, nos gusta orientarlos desde el colegaje y desde este ejercicio tan significativo. Así que ya saben, los esperamos el próximo miércoles. Alex, muchísimas gracias. Veo que Sandra tiene la manito Sí. levantada. Sandra, adelante. Profe, muchísimas gracias por la información. Es algo nuevo para mí, pero yo quiero hablar sobre el trabajo que tenemos que entregar ahora el 5 de octubre, sobre el póster. Tenemos cierta duda. ¿Nos toca hacer un trabajo como tal o con el póster le agregamos el video? Bueno, vamos a mirar por acá. Hay algo muy importante, esto para Sandra y para todos los compañeros y las compañeras, y es em, ir muy al detalle en la lectura de las actividades. Recordemos, debemos hacer lecturas muy detalladas sobre los ejercicios como tal. Entonces dice que actividades para el 6 de octubre es un póster académico científico, sí, es el diseño de un póster de divulgación, todavía no es el podcast, sino este es el póster como tal, y vamos acá donde dice el entregable, específicamente, vamos abajo donde dice qué es lo que debemos entregar. El entregable es el póster como tal, que vamos a hacer una consulta, el paso a paso es una búsqueda avanzada sobre la inteligencia artificial, vamos a hacer una lectura, una síntesis y vamos a construir un póster, eh, elaboramos el póster, hacemos, ese póster debe tener un título, una introducción, específicamente nos presentan en el diseño de la actividad ejemplos de cómo puede quedar nuestro póster, ¿sí? Entonces, recordemos, no podemos confundir los términos de póster y podcast, porque el podcast ya es otro proceso y otra actividad que debemos entregar más adelante. También en la actividad nos dan páginas para elaborar el póster. Entonces vamos allí en la parte final, nos dicen, en esta página te dan formatos e instrucciones de cómo elaborar el póster y hay una guía para la escritura y elaboración de póster académico. Y al final nos presentan como algunos ejemplos de póster. Entonces, una invitación muy cariñosa. Primero, no podemos confundir el póster, que es como
llamémoslo como algo muy similar a una iCard, ¿sí? O una infografía similar, no es lo mismo, pero es similar, que es diferente al podcast, que es otra cosa que tenemos que hacer más adelante. Entonces, allí está el paso a paso, lo leemos al detalle, vamos a los enlaces que nos presentan, como decimos coloquialmente, le cacharreamos a esas herramientas que presentamos allí y cualquier cosita, cualquier otra inquietud para Sandra y para todos ustedes no duden en escribirnos y nosotros vamos a estar ahí al pendiente para orientarlos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ok, con mucho cariño. No sé si tienen alguna otra pregunta o ya damos por finalizado el encuentro. Alex, adelante. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Este es un tema que poco a poco lo iremos desarrollando, iremos adquiriendo las habilidades necesarias para poder parafrasear con eficiencia, con eficacia. No se angustien, es un paso a paso. Lo importante es que ya hoy discernimos bien sobre lo que es el parafraseo, la forma de presentarlo. Entonces, adelante con sus propuestas académicas. Y Meli levantó la mano. Bueno, profe, qué pena interrumpirlo, ya que la compañera mencionó lo del video, yo estaba revisando y al final donde dice, antes de el texto de criterios de valoración, hay una imagen que dice espacio de sustentación, que ahí es donde dice que hay que grabar un video sincrónico en el cual un integrante del equipo entreviste a sus compañeros teniendo en cuenta unos aspectos y lo dice en la actividad del póster. Hola. Sí, sí. O sea, alguno debe hacer un pequeño video de sustentación, pero es diferente a lo del podcast, ¿sí? Bueno, profe, muchísimas Ok. gracias. Bueno, entonces damos por finalizado el encuentro. Cerramos a Dainer. Adelante. Hola, profe, buenas noches, profe. Respecto al Ujú. podcast, ¿cuándo nos dan una orientación sobre eso? Claro que sí. En el próximo encuentro sacamos el espacio y hablamos un poquitico sobre la actividad que sigue y así nos vamos yendo paso a paso con cada actividad. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Nos Ok. vemos en el Bueno, próximo. con mucho cariño. Una bonita noche para todos. Entonces ya paro la grabación. Y Alex, muchísimas